Bienvenidos a Salud para Todo, este espacio en el que hablamos de bienestar, hablamos de salud. Para nosotros es muy importante que usted esté saludable, usted y los suyos, por eso lo invito a ponerse muy cómodo en sus hogares. Soy Maya Velosa, complacida de entrar a sus casas. Los invito también a ingresar a www.teleamiga.tv, donde puede encontrar no solamente nuestra señal en vivo para seguir nuestra programación en directo, sino que también puede encontrar artículos muy interesantes de todos los programas que hay en Teleamiga. También los invito a seguirnos en redes sociales. Estamos en Instagram como @teleamigatv y quiero invitarlos especialmente a ingresar a YouTube. Ahí usted busca en la lupita canal Teleamiga, se suscribe, activa la campanita para que le lleguen primero las notificaciones y por supuesto reviva todos estos contenidos, no solo en materia de salud, sino tenemos otros espacios muy interesantes para que usted ahí se suscriba y esté atento a todo lo que hacemos aquí con mucho cariño para ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, de un tema importante. Sabemos que no solamente las mujeres lo padecen, también los hombres. Vamos a hablar de venas varices. Vamos a conocer un poco cuál es su sintomatología, por qué se produce la vena varice, cuáles son esas opciones de tratamiento que existen en la actualidad, en qué avanzan las investigaciones en torno al tema. Y quiero invitar para ello a un especialista con mucho cariño que ha estado que ha sacado tiempo de su agenda para estar con nosotros. Es el doctor Alberto Muñoz Hoyos. Él es médico de la Universidad del Rosario, con especialización de cirugía general en la Universidad Javeriana, Instituto Nacional de Cancerología, y posteriormente se especializó en cirugía cardiovascular, cirugía vascular y angiología en la Universidad Militar Nueva Granada. También ha ampliado su formación en técnicas diagnósticas vasculares en Estados Unidos y también en tecnología vascular no invasiva en la Universidad de Washington, y ha estado muy inmerso en todo este tema y es un gran conocedor del tema de vena varice. Por eso le hemos invitado aquí a nuestro programa. Doctor, bienvenido, gracias por sacar tiempo, por estar aquí con nosotros. Bueno, mil gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto poder compartir un tema que afecta a tantas personas en el mundo y en nuestro país. Entonces, poderle llegar a las personas y comentarles sobre este tema para que puedan no solamente prevenir, sino estar conscientes de las complicaciones que se pueden presentar por esta enfermedad. Claro, doctor. Bueno, vamos a definirlo, ¿le parece? Me gustaría que usted nos diera una descripción a grosso modo para que la gente se entere en casa, lo tenga claro. ¿Qué son las venas varices y cómo se producen? ¿Qué es lo que pasa dentro del cuerpo que hace que esto ocurra, doctor? Bueno, las varices son venas dilatadas y tortuosas. Son venas que se salen, se dilatan y se vuelven tortuosas. Generalmente tortuosas como más gruesas. Como que dan vueltas, como encurvadas. ¿Sí? Están llenas de sangre, porque la sangre circula en las venas, pero ellas al dilatarse se estanca la sangre dentro de las venas y empiezan a dilatarse por el aumento de presión. Digamos que la varice se forma porque el retorno de la sangre por las venas hacia el corazón se hace en contra de la fuerza de la gravedad, es desde los pies hacia el corazón. Y si una persona está de pie, la sangre tiene que subir. Entonces necesita una fuerza que la impulse, que es la fuerza que dan los músculos. Pero también las venas tienen unas válvulas que son como unas compuertas que permiten que la sangre suba, pero cuando se va a devolver, se cierran y no dejan de volver. Entonces, luego viene la sangre de más abajo que la impulsa nuevamente y va hacia arriba. Y esas compuertas o válvulas se dañan. Y al dañarse no cierran, entonces la sangre se devuelve. Entonces, hagamos de cuenta que un río que viene de la montaña, o sea, viene de lo alto, el agua baja. Sí, claro. ¿Sí? Viene de la montaña directo. Si nosotros quisiéramos devolver esa agua hacia arriba, necesitaríamos una fuerza que la impulsa, que sería un motor, una bomba. De acuerdo, sí. Y si yo llevo esa agua arriba a la montaña y tengo allá un tanque, si yo no tranco
no tengo una compuerta que me tranque el agua ya, ella se devuelve, llega y se devuelve. Lo mismo pasa en las venas. Entonces, la vena va impulsando la sangre, los músculos hacia arriba, pero las válvulas, que son como unas compuertas, no cierran y la sangre se devuelve. Pero por la fuerza de la gravedad, eso genera una presión dentro de las venas. Y esa presión dilata la vena como si fuera una bomba. Por la presión empieza a dilatar las venas y se ven llenas, congestionadas. Pues eso tiene repercusión hacia los tejidos de las piernas. Los tejidos son los músculos, la piel y los tejidos de grasa que están entre la piel y el músculo. Entonces, esos tejidos, la sangre se sale de los vasos sanguíneos e inflama las piernas, ¿sí? Produce inflamación, dolor y empieza a manchar la piel, a dañar la piel, porque la sangre es color rojo, Sí. pero la sangre que se sale a los tejidos se degrada y al degradarse toma un color café. Entonces las personas que tienen varices empiezan a manchar la piel de un color café y esos son los primeros signos de que la piel se está dañando. Entonces, digamos que el daño principal de las varices se hace en la piel y en los tejidos de la grasa debajo de la piel, en el tejido subcutáneo. Por debajo, sí. Se inflama, se pone duro, se mancha y debilita la piel. Y entonces eso lleva a dermatitis, a eczemas que rascan, molestan, duelen, pero también que predisponen a una persona a sufrir de úlcera, que es la complicación más grave, una de las complicaciones más graves de las varices son las úlceras. Perfecto, doctor. Ahorita vamos a hablar de esas complicaciones graves porque sí me gustaría que nos centráramos en eso más adelante. Quería preguntarle, al principio usted dijo, doctor, que es algo que afecta a muchas personas y cada vez más en el mundo. ¿Qué tan común es esta afección que usted ha podido ver en su trabajo como médico aquí en Colombia? ¿Qué tan común es que ocurra esto, que se presente esta condición? Hay estudios en el mundo y en nuestro medio que demuestran que 1 de cada 5 personas tiene varices. O sea, el 20% de la población adulta mayor de 40 años tiene varices. En el mundo. Si pensamos nosotros en las varices grandes, venas grandes, pero si pensamos en vasitos y venitas, arañitas y todo eso, hasta el 40%, casi la mitad de las personas tienen algún grado de venitas o vasitos, ¿sí? Sin considerar que, digamos, que esa es la forma grave de las varices, es algo que se nota que está ahí, pero que no es grave. Las complicaciones ya de la vena graves como la úlcera dan en el 1% de la población, que es muy alto. Una de cada 100 personas tener una úlcera. Úlcera, producto de lo de las venas varices. Sí. Ok, doctor, bueno, nosotros salimos a la calle también a preguntarle a las personas o a pedirle a las personas que hicieran algunas preguntas sobre el tema de venas varices. ¿Le parece si vemos la primera? Claro que sí. Vamos a verla. Buenas, yo quisiera saber si correr en las maratones afecta el desempeño de mis rodillas. Perfecto. Doctor, allí preguntaban si correr puede afectar también pues el tema de vena varices. ¿Eso puede pasar? Bueno, un poco sí. Algunos deportes que utilizan mucho los músculos de las piernas, ¿sí? El ciclismo, por ejemplo. No sé si ustedes han visto las venas de ciclistas. Y hay algunos que tienen las venas muy prominentes. ¿Por qué? Porque al estar ejercitando mucho las extremidades, ¿sí? Hay mucho más movimiento y más sangre llega a las piernas. Entonces, si la persona tiene predisposición, si tiene algunas válvulas dañadas, se le van a dilatar esas venas. Entonces, el ciclismo, el atletismo, puede hacer que se produzca lo que se llama la hipertrofia atlética de las venas. Muchas veces sin ser varices, pero sí se le ven muchísimo las venas. Pero si la persona tiene varices,
se le van a aumentar muchísimo más. Claro, perfecto, doctor. Vamos a ir a una pausa, pero ya regresamos para seguir hablando de ese tema tan interesante, el tema de venas varices. Vamos a conocer un poco acerca de los tratamientos, acerca de los diferentes tipos que puedan existir y cómo los podemos identificar, esos síntomas para acudir al médico y hacerse algo oportunamente. Vamos a una pausa, ya regresamos con más aquí en Salud para Todos. Estamos de regreso aquí en Salud para Todo y estamos hablando sobre venas varices. Estamos con el doctor Alberto Muñoz, quien está con nosotros. Él es médico, es cirujano, es especialista en todo este tema cardiovascular y quiere hablar con nosotros hoy sobre las venas varices, sobre el tratamientos que existan. Ahorita vamos a tocar todos esos puntos. Doctor, ¿existen también tipos? ¿Podemos clasificar esto del tema de las venas varices como en tipos diferentes? Sí, digamos que hay una clasificación actual. Antiguamente habían 1000 clasificaciones, pero desde 1994 se hizo una clasificación que es mundial y la divide en la clasificación clínica. Clínica, etiológica, anatómica y fisiopatológica. Clínica quiere decir cómo están las venas en las piernas. Etiológica es qué las produce, cuál es la causa. Anatómica es cuál vena está dañada, porque hay muchas venas en la pierna, entonces cuál es la que está dañada. Y fisiopatológica es qué le pasa, hay una obstrucción al paso de la sangre o es que la sangre se devuelve. Entonces esa es una clasificación, es un poco complicada porque es la que se usa hoy médicamente, pero en la parte clínica se divide en 6 tipos. Okay. El estadio 1 son las personas que tienen arañitas. Las pequeñitas que vemos allí. Arañitas, vasitos pequeños, ¿sí? Entre 1 máximo 3 milímetros. Grado 2 o estado 2 es cuando tienen las venas ya tortuosas, dilatadas, miden más de 3 milímetros. Grado 3 es cuando además de las venas hay inflamación. O puede haber solo inflamación, cuando por la vena se produce la pierna inflamada. Ok, que se hincha. Grado 4, hincha, exacto. 4 es cuando la piel se afecta, entonces cambia de color, se pone café, ya hay eczemas, rasca, molesta, hay una mancha. Claro, lo ¿sí? que nos había dicho anteriormente. Grado 5 es cuando una persona tuvo una úlcera y ya cicatrizó, o sea que ya está cicatrizada. Y grado 6 es cuando la úlcera está viva. Esos son los 6 grados. Y ahí podemos ver todo el espectro de la enfermedad. Perfecto, doctor. Ahí tenemos a grandes rasgos cuál es esa clasificación que existe en la actualidad para poder determinar qué tipo de vena varice pues, afecta a la persona. Vamos a ver, doctor, otra pregunta que tiene la gente en la calle. La gente quiere saber sobre venas varices. Vamos a ver. Doctor, ¿los ejercicios en el gimnasio con pesas puede complicar el dolor de la vena varice? Ok, doctor, ahí preguntan si los ejercicios de fuerza, estos de pesa, generalmente cuando se trabajan pierna, ¿sí? Pueden afectar la vena varice. Muy buena pregunta porque sí, los ejercicios de pesas, sobre todo cuando se hacen de pie, y alzar, tomar las fuerzas, ¿sí? Si una persona tiene daño en las válvulas, la fuerza en el estómago, ¿sí? Digamos que aumenta el retorno de la sangre y aumenta la presión en las venas, y entonces una persona que tiene eso como rutina durante mucho tiempo y tiene la predisposición, tiene el daño de las venas, puede empezar a desarrollar varices. Entonces, ahí se podría decir que si una persona tiene antecedentes en su familia de varices o se ha notado que tiene venas y va a empezar a hacer ejercicios con pesas, quizás es mejor que se haga un chequeo a tiempo y ver cómo están las válvulas de sus piernas, cómo está, qué predisposición tiene para ver si la puede afectar ese ejercicio. Es decir, que las personas que se dedican a esto
entrenadores, fisicoculturistas, que de pronto estén sintiendo esa molestia en sus piernas y que estén sufriendo de vena varice, pues con más razón no van a ver nunca una mejora, porque siempre van a estar alzando pues mucho peso. El ejercicio es muy bueno y previene la varice también, es paradójico. Entonces, una persona que camina, por ejemplo, trota suave, nada, el mejor ejercicio para las varices es la natación. ¿Por qué? Porque la persona no está de pie, digamos, su sangre está fluyendo más fácil, no se estanca. Y lo otro, el agua sobre los tejidos de las piernas hace una fuerza y esa fuerza ayuda a que la sangre se mueva. Entonces, la natación es el mejor ejercicio. Excelente. Pero entonces, no quiere decir que las personas no hagan ejercicio, no. Caminar, trotar, hacer bicicleta, digamos, en formas moderadas. Cuando hablé del ciclismo, por ejemplo, son esos ciclistas que son profesionales y hacen todo el día ese ejercicio. Entonces, periodos Además prolongados. son ejercicios muy completos. Muy completos, exactamente. Entonces, el ejercicio es bueno y mejora la circulación, pero algunos, como las pesas o algunos ya prolongados que son exagerados, sí pueden, en personas predispuestas, aumentar las varices. Perfecto. Doctor, ¿y se puede llegar a romper una varice? ¿Eso puede llegar a pasar y qué pasa ahí? ¿Qué sucede? Esa es una de las complicaciones, que la varice empieza a dañar la piel y entonces llega un momento en que está tan superficial que esa vena se rompe y se producen sangrados. Eso produce una gran angustia a la persona. Claro. Le pasa a veces en el baño o en la cama en la noche, de pronto siente un calor y es que está sangrando y se siente mojada. He tenido pacientes que han presentado ese tipo de complicaciones, o en el baño o en la calle, de pronto se rompe una varice y empieza a sangrar. Y entonces eso es muy asustador y lo que una persona tiene que hacer cuando le pasa eso es tomar una gasa y apretar el sitio. Con apretar fuerte se controla el dolor. Se puede poner una toalla encima o si tiene una venda, vendarse para hacerle presión externa. Para retener allí. Y elevar la pierna. Al elevar la pierna, la presión baja porque se desocupan las venas. Claro. ¿Sí? Entonces, eso es lo que una persona tiene que hacer y consultar rápidamente para recibir atención. Es impresionante, o sea, se puede romper la piel, provocar sangrado, o sea, puede ser bastante... Eso ocurre en caso de úlcera. Eso ocurre sobre todo cuando las venas están muy superficiales. Hay personas que las venas se le ve la pielecita como muy delgada, casi que se ve la sangre pasando por allí. Esas son las que están más predispuestas a romperse. Perfecto. Doctor, pues también quería preguntarle sobre qué tan grave podría llegar a ser el problema de varices. Es decir, hay personas que se quejan de no solamente un dolor intenso, fatiga constante, apenas caminan un poquito y ya se sienten fatigadas. ¿Qué tan grave podría ser el tema de las varices, sobre todo por la calidad de vida de una persona? Las varices pueden ser un problema que incapacita a las personas. Los puede volver inválidos a algunas personas. Tuve una paciente que venía de un pueblo cercano a Bogotá, que estaba en silla de ruedas por las varices. Dios mío. Y una vez le tratamos las varices, la paciente volvió a caminar. Y hoy día recibimos muchos pacientes de ese pueblo porque dicen, bueno, ¿y usted que estaba en silla de ruedas, qué pasó? Y es que ella tenía úlceras y no podía andar porque se le hacían más úlceras. Entonces, lo más incapacitante de las varices son las úlceras, cuando se daña la piel y produce úlcera. Entonces la persona hace reposo o se cuida y cicatriza la úlcera, pero después empieza a trabajar nuevamente y vuelve y se abre la úlcera. Entonces allí en esos casos lo que hay que hacer es corregir el problema de la insuficiencia venosa para que se pueda corregir la úlcera. ¿Por qué se producen las varices, doctor? ¿Hay alguna razón
médica que ustedes tengan por la cual las personas están más predispuestas a tener varices y preguntarle también si el tema herencia juega ahí algún papel. ¿Tiene algo que ver el tema hereditario? Muchísimo. El tema hereditario es muy importante. Usualmente las personas que tienen varices, su papá, su mamá, sus hermanos, sus tíos, la abuela, alguien en la familia tenía varices. Entonces se demuestra que hay un problema en las paredes de la vena de esa persona que fueron heredados y que está predispuesta a desarrollar las varices. Pero hay diferentes tipos de varices. Hay unas varices que la persona que son congénitas. Son personas que nacen con una malformación, que cuando estaban en formación en el útero de su madre, entonces se desarrollaron más los vasos sanguíneos y se forman unas malformaciones venosas que pueden llegar a producir varices. Entonces son niños que tienen varices, pero porque nacieron con ese problema. Okay. Esas son las congénitas. La otra es la causa de las varices secundarias. ¿Secundarias a qué? Personas que tuvieron una trombosis, por ejemplo, una trombosis en las venas, y entonces se dañaron las venas y como consecuencia de esa trombosis se lleva o a una obstrucción o a un daño de las válvulas que lleva a que se le produzcan varices que nosotros las llamamos postrombóticas, que son generadas por los trombos que la persona tuvo. También pueden haber varices que son secundarias a que la persona tenga un tumor o tenga alguna otra problemas, que eso ya lo determina el médico cuando examina al paciente, pero esas digamos que no son las más comunes. Las varices más comunes son las varices primarias y son aquellas de las que estamos hablando, de que son personas que se les empiezan a dilatar las venas y se les ven las venas, pero no hay una causa detrás de ellas. Entonces es el daño de las válvulas y la dilatación de las venas que lo que lleva a que funcionen mal y se dilaten. Perfecto. En alguna oportunidad teníamos aquí a un cardiólogo también que nos acompañaba para hablar sobre trombosis y sobre coagulación. Él nos decía justamente que cuando hay un paciente que llega con un coágulo, él siempre descartaba primero que se tratara de pronto de algún cáncer, que no había sido de pronto detectado. Me llamó poderosamente la atención eso, ¿no? Que puede ser un síntoma claro de que allí hay un cáncer y no se ha detectado a tiempo. Entonces él siempre entraba como a descartar que se tratara de un cáncer cuando había un coágulo. Eso es cierto. Eso es cierto. Cuando uno tiene una persona que hace un trombo y uno no encuentra la causa fácil. Claro. Entonces hay personas que tienen un trombo, pero es una señora que está tomando anticonceptivos, por ejemplo. Okay. Uno lo primero que piensa es por los anticonceptivos. Sí, es la primera causa asociada. Es una de las causas. O la persona tuvo una cirugía. Después de cirugías, las trombosis son comunes. ¿Por qué? Porque la persona se queda acostada mucho tiempo. Al quedarse acostada, la sangre no circula igual, se estancan las piernas, entonces pueden formar trombos. O la persona tuvo una enfermedad grave y estuvo hospitalizada y estuvo acostada mucho tiempo, o en la casa mucho tiempo acostada, o la persona estuvo en un viaje largo. Los viajes largos en avión pueden predisponer a trombosis. Entonces uno mira cuál es la causa de la trombosis. Si uno no encuentra una causa evidente de la trombosis, hay que descartar que la persona tenga un trastorno en la sangre que produce trombos o que tenga una enfermedad que produce trombos. Y el cáncer o los tumores malignos son una de esas enfermedades que producen trombos y lo hemos tenido, personas que no tienen y de pronto terminan teniendo un problema digestivo como un cáncer en el estómago, en el páncreas, en la vesícula, en algún sitio así. Entonces eso nos debe poner alertas para interrogar y preguntarle al paciente cómo es su digestión, claro, si hay otros síntomas. Ir mucho más allá. Claro que sí, cada paciente es particular, siempre lo decimos acá, doctor, y cada paciente es un mundo, un universo distinto. Vamos a ver otra pregunta de la gente que quiere saber en la calle, vamos a ver. Doctor, ¿los remedios caseros funcionan para las venas varices?
Doctora, ahí preguntan por los remedios caseros. Estos remedios que prometen quitar las varices para siempre, cremas, ungüentos, que si aplíquese aquí, aplíquese allá. ¿Hasta qué punto puede esto ser un remedio o simplemente aliviar? Digamos que los remedios caseros siempre son buenos. Los remedios de la mamá, de la abuela, sirven, funcionan. Y funcionan, digamos, en el control de los síntomas, en mejoría digamos, sobre todo de un problema que se puede estar presentando local, ¿sí? Como un eczema, algo así. Pero, digamos que no hay nada que prevenga ni cure las varices. Yo recuerdo alguna vez que lanzaron un medicamento al aire y entonces la propaganda del medicamento era cura y previene las varices. Y nosotros los especialistas pues sabíamos que no hay ningún medicamento ni nada casero que cure ni prevenga la varice. Entonces, digamos que las varices, uno mira al paciente y ve la severidad y el estadio del problema y de acuerdo a eso le hace el tratamiento, ¿sí? Entonces, como para control de los síntomas, funciona lo casero, pero ya para digamos, el control o la mejoría de la circulación, que la sangre circule otra vez bien. Claro. Hay que hacer algo más generalmente. Claro que sí. Y sobre ese algo más vamos a hablar al regreso de la pausa aquí en Salud para Todo. Vamos al regreso a hablar de tratamientos para la vena varice. Ya regresamos. Estamos de vuelta aquí en Salud para Todo, hablando hoy de bienestar, de venas, varice. Justamente es un problema que no solamente puede afectar a las mujeres, también puede llegar a afectar a los hombres, ¿cierto, doctor? Estamos con el doctor Alberto Muñoz, quien es médico, es cirujano y es experto en todos los temas cardiovasculares y está aclarándonos estas dudas. Doctor, ¿los hombres también? Claro que sí. Los hombres también... En menor medida. ¿Es más, son más las mujeres? Digamos que el factor de riesgo principal en el hombre es, 1, la herencia, y 2, el trabajar mucho tiempo de pie. Entonces tenemos hombres con severidad de varices muy grandes y venas muy enfermas y que generalmente corresponden a personas que trabajan mucho tiempo de pie, en un restaurante, o los vigilantes, o que deben caminar mucho tiempo, policías, pero no, a veces ni siquiera caminar es bueno, sí, sino estar de pie quietos sin activar los músculos, porque acordémonos que los músculos son los que son la fuerza para que la sangre suba. Entonces, si yo camino, estoy previniendo, pero entonces estar mucho tiempo de pie, los policías, los cirujanos, las enfermeras, las instrumentadoras, los profesores. Entonces, personas que trabajan más de 8 horas de pie están mucho más predispuestos. Entonces, se van juntando la herencia con el oficio y entonces ahí vienen también en los hombres las varices. Perfecto. Doctor, hablemos también de tratamientos. ¿Qué opciones existen de tratamientos en la actualidad? Porque sabemos que con los años también todo esto ha evolucionado, ¿no? Han evolucionado muchos tratamientos, muchos estudios. Cada vez se busca más el bienestar del paciente y pues me imagino que hay muchas alternativas para las personas y depende también de qué depende. Y siempre en todos los casos es necesario operar, ¿en qué casos no? Bueno, es una pregunta muy importante. ¿Por qué? Porque no todo es con cirugía, ni con intervenciones. Hay que empezar de lo más sencillo a lo más. Entonces, lo más sencillo es algo así como, por ejemplo, bajar de peso. Una persona que tiene sobrepeso, el sobrepeso sobrecarga las venas. Entonces, el bajar de peso, el corregir el estreñimiento. El estreñimiento aumenta las varices porque aumenta la presión en el estómago y no deja subir la sangre. Entonces, la retiene en las piernas. Por ejemplo, no utilizar ropa muy apretada. Una persona que utilice una ropa que digamos, le toca hacer mucha fuerza y cerrarse y muy apretado, eso le tranca la sangre acá, la persona casi no puede ni respirar, entonces la sangre no sube bien. Acordémonos que la respiración ayuda a la circulación. Cuando yo respiro, mi sangre circula.
Cuando yo suelto el aire, la sangre sube suavemente. Si yo no puedo casi ni respirar, si estoy con todo apretado acá, la sangre no circula bien. Lo otro, hacer pausas en el día. Si la persona sabe que va a estar mucho tiempo de pie, pues haga unas pausas y se recuesta un ratico, eleva las piernas, hace movimientos de los músculos, descongestiona las piernas. Entonces, esas pausas, la dieta, por ejemplo, la dieta rica en fibra también mejora. El frío, el calor aumenta las venas, se dilatan. Entonces, cuando, por ejemplo, el calor en las venas la agrava. Las personas que trabajan en un sitio como cerca a un horno, con el calor también se dilatan más. Entonces, el frío las mejora. Entonces, colocarse compresas frías, ¿sí? No usar tacones muy empinados. ¿Por qué? Porque cuando yo camino bien, muevo el pie, los músculos de la planta del pie ayudan a retornar la sangre. Claro. Entonces, todas esas son medidas que ayudan a la circulación. Entonces, a una persona que tiene eso le enseñamos a hacer esto, pero además hay algo más que pueden hacer las personas antes de entrar a una intervención y es el usar medias de compresión. Hay diferentes tipos. Hay diferentes tipos de medias. ¿Por qué? Porque, doctor, ¿por qué hay unas digamos, más fuertes, otras más delgadas? ¿En qué funcionan? ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Tú preguntaste sobre la clasificación de las varices y yo te respondí que había unas más severas y otras menos. Sí. A las menos severas les sirven las compresiones más bajas, como la compresión media, ¿sí? Pero cuando ya hay una inflamación y hay un trastorno en la piel severo, necesitan las compresiones más altas. Entonces, la media, hay un ejemplo en la vida animal muy interesante sobre las medias. Resulta que unos investigadores fueron a investigar la circulación de las jirafas. ¿Y por qué? Porque ellos estaban curiosos de que las jirafas tienen el cuello tan alto, tan largo y las piernas tan altas. Entonces, ¿qué pasaba con la circulación de esas personas, de las jirafas? Y ellos encontraron que las jirafas tienen una piel muy gruesa. Son medias. Las jirafas tienen medias de varice incorporadas. Esa piel tan gruesa, ¿qué hace? Comprime las venas. Las venas son compresibles. La presión dentro de una vena es muy suave. Entonces, cuando hay compresión externa, la vena se comprime y entonces ayuda al retorno venoso, a mejorar el retorno. Entonces, pues dicen que nunca se ha visto una jirafa con varices. Yo no sé, yo he visto jirafas muy pocas veces, pero lo que se dice es que las jirafas no tienen varices. Por eso, porque tienen unas medias incorporadas. Entonces, la persona que tiene varice y no es muy grande, no está como de intervención, puede utilizar sus medias. Si va a estar más de mucho tiempo de pie, usa sus medias todos los días. Esa es otra medida, digamos, no quirúrgica, no con intervención. Perfecto. Elevar las piernas también funciona. También, claro, porque la fuerza de la gravedad. Una persona que tiene varices eleva las piernas y se desocupan y los tejidos se desinflaman. Entonces, sirve muchísimo. Entonces, a las personas que tienen varices leves, que no quieren intervenirse, pues les manejamos médicamente. Y también hay medicamentos que ayudan a mejorar los síntomas, ¿sí? Que les ayudan a quitar la pesadez, el cansancio, la inflamación. Perfecto. Entonces podemos utilizar todas esas medidas. Pero cuando ya la persona empieza a tener unas varices muy grandes y está, digamos, amenazando a que tenga problemas mayores como un sangrado, como una tromboflebitis, que también se puede presentar en las personas, es que se forman trombos en las varices, ¿sí? Sí. O está amenazando a tener una úlcera. Entonces, esas personas es mejor preventivamente hacer una intervención para evitar que se compliquen más. Entonces, ahí vienen las diferentes intervenciones. Entonces, esa era la pregunta, ¿no? Claro, sí. La pregunta era, ¿cuál intervención? Durante todos los 100 años pasados, hasta el año 2000, la cirugía fue lo predominante. Las varices se trataban con cirugía. Y era una cirugía bastante traumática, porque era una cirugía haciendo la resección, la excisión de la vena safena. La vena safena es la vena más larga del cuerpo,
que viene desde el tobillo hasta la ingle, una vena larguísima, y que transporta, a ella llega la mayor parte de la sangre de los tejidos superficiales de la piel y la grasa de las piernas. Hay otras venas que están dentro del músculo, esas llevan la sangre interna. Entonces, esta vena safena, cuando se enferma, es la que más se daña para las varices. El tratamiento era sacar esa vena safena, y todavía es un procedimiento que se utiliza mucho, sacar esa vena safena. Claro. Pero digamos que los tratamientos empezaron a evolucionar y empezaron a haber unos tratamientos que se llaman las ablaciones, la ablación. Entonces es sin cirugía, pero buscar secar esta vena, esclerosarla, cerrarla, ¿para qué? Para que la sangre no se devuelva y congestione todos los tejidos. Sí. Entonces fueron cuando salieron las ablaciones térmicas. Las ablaciones térmicas es secar esa vena poniéndole una energía térmica, o sea, calor. Mejor dicho, quemarla. Se quema por dentro la vena y ella se sella y ya la sangre no se devuelve. Eso lo hace el láser y la radiofrecuencia, que son, ese hace la ablación térmica. ¿Puede ser doloroso esto, doctor? Puede ser doloroso porque quema la vena, claro. Entonces hay que hacer técnicas con anestesia tumescente alrededor de la vena, con frío, para que este tipo, y digamos la cantidad de energía que se entrega no ser tan traumática para la vena, pero sí se pierde la vena, porque la seca, la esclerosa, ¿sí? Pierde esa vena, que es una vena que decíamos que es una vena que transporta sangre, pero además que es una vena que puede ser necesitada por la persona para hacer un puente, por ejemplo, una enfermedad del corazón, un infarto. Los bypasses son con esa vena, o los bypasses en las piernas para salvar una pierna. Claro. Entonces, tanto la cirugía como la ablación térmica, como la ablación química, que también es la otra forma de ablación, es con espuma, con un medicamento que se inyecta, se vuelve espuma, es un líquido que se mezcla con aire o con nitrógeno, con CO2, y busca secar la vena con inyección. Se inyecta en la vena. Entonces, eso es lo que llama la ablación. Son muy buenos en el sentido de que evita que la sangre se devuelva, pero se pierde la vena. Perfecto. Entonces, el tratamiento, por lo menos yo lo que estoy intentando hacer ahora es controlar que la sangre se devuelva, pero conservando esa vena, sin sacarla ni quemarla. Preservación de la vena safena, es lo que estamos tratando de hacer. Y preservación justamente porque no sabemos qué problemas a futuro pueda tener esa persona y que vaya a necesitarla, como lo acaba de decir aquí el doctor Alberto. Vamos a ver otra pregunta más que quiere saber la gente en la calle, doctor, ¿le parece? Vamos a ver. Doctor, ¿hay algo para aliviar el dolor y la fatiga de la vena varice? Aliviar el dolor y la fatiga, doctor. Hay mucha gente que se queja de ese dolor, además de subir las piernas, como ya le acaba de decir. Hay cremas que hemos visto en el mercado que es, no sé, a base de mentol o otros productos que prometen aliviar como ese cansancio. ¿Se pueden usar ese tipo de cremas, sin decir marcas, y también, digamos, otros tratamientos? Sí los hay. Para el dolor. Sí los hay. Y ayudan muchísimo. Hay medicamentos que ayudan a esa pesadez, a esa hinchazón, a ese cansancio, a esa molestia que produce la insuficiencia venosa. Hay medicamentos que ayudan a controlarlo, tanto tomados como tópicos. Hay algunos que se pueden, y por ejemplo los tópicos se pueden mezclar con las medias. Se pueden poner por las mañanas, se untan, y luego vienen las medias, ¿sí? Entonces hay medicamentos de ambas, en ambas formas. Pero entonces, si una persona tiene esos síntomas muy pronunciados, es mejor que se haga un chequeo médico completo para mirar qué es lo que está pasando con su circulación, porque sabiendo exactamente qué está pasando, dónde está el daño. Hay personas que con procedimientos muy pequeñitos pueden
revertirse el trastorno de la circulación anormal y se evitan estar tomando medicamentos toda la vida o incluso usando medias toda la vida. Entonces, es muy importante saber qué está causando para de pronto ver si hay algo que mejore la situación, que no sea tomar medicamentos toda la vida. Claro, porque esa es la otra, ¿no? Hay personas que no quieren vivir toda su vida con pastas y pastas. Bueno, esto es un tema también médico, nada como acudir a un profesional que le oriente, que pueda saber exactamente qué le conviene más, cuál tratamiento es mejor en su caso y bueno, qué complicaciones puede tener si no se trata, porque eso también hay que dejárselo claro a los pacientes. Vamos a ir a una pausa pequeñita, ya regresamos con más con el doctor Alberto Muñoz hablando hoy de venas, varices, ya venimos. Estamos de vuelta aquí en Salud para Todo y estamos hablando de venas varices. Si usted que está en casa está sufriendo esta condición, no tiene familia en casa que también la padece, sufre de esas piernas cansadas. Y estamos hablando hoy con el doctor Alberto Muñoz Hoyos, quien nos está hablando sobre las venas varices, sobre los tratamientos que existen. En el bloque anterior veíamos todo lo que él nos tenía que decir sobre las opciones que hay en la actualidad, cuál se ajusta mejor de acuerdo pues al tipo de vena varice que usted tenga, si es una arañita, si es una vena más grande, hasta llegar incluso a una úlcera. Doctor, quería preguntarle también la relación que pueden tener estas venas varices con el corazón, porque es importante también dejar claro que ahí hay un nexo importante. Incluso hay una vena que el doctor lo dijo ahorita, que al quitarla o quemarla también pueda tener dificultades a la hora de tener algún tratamiento allí cardiovascular. ¿Qué relación tienen las varices con el corazón? Bueno, pues digamos que la circulación está compuesta por el corazón, En general. que es el que distribuye la sangre a todo el cuerpo y la recibe para llevarla a todos los órganos y tejidos del cuerpo. La sangre se va a oxigenar en los pulmones, se va a limpiar en los riñones y en el hígado, toma los nutrientes en el estómago. Entonces, la sangre es un sistema de comunicación. La sangre tiene contacto con todos los órganos y tejidos del cuerpo. Entonces, la sangre va a los tejidos para llevar los nutrientes, para que todos nuestros órganos y tejidos estén bien nutridos. Y también recoge todos los elementos de desecho y tóxicos para que sean limpiados. Entonces, las venas llegan directamente al corazón. Entonces, las enfermedades de las venas pueden afectar al corazón o pueden afectarse por una afección del corazón. Entonces, una persona que tiene una trombosis en una vena de la pierna, un trombo, ese trombo, si no se trata adecuadamente, se puede extender y al extenderse se puede soltar y puede ir a pasar por el corazón y llegar al pulmón. Es lo que se llama la embolía pulmonar. O hay personas que tienen, por ejemplo, una comunicación entre las dos partes del corazón y a veces esos trombos se pueden ir al cerebro o a otra parte. Es muy raro, pero puede pasar. Puede suceder. Entonces, esa es una de los problemas que puede generarse por las venas y los trombos y el corazón. Y el corazón. Doctor, antes de irnos, porque ya se nos está pues acabando el tiempo, siempre nos quedan preguntas allí por hacer. Ahí van a aparecer sus redes sociales. Queríamos también que aprovecháramos este espacio para que la gente que está en casa, que de pronto quiere una asesoría con usted, una consulta, se está sintiendo mal de sus venas, tiene pues preguntas que hacer y dudas, ¿dónde lo pueden encontrar? Con mucho gusto estamos atentos y podemos atenderlos en la Clínica Vascular de Bogotá. Allí los podemos atender, queda en La Soledad, básicamente es donde los podemos atender. Y me faltó la pregunta de la vena, safena, que sí. Una persona cuando tiene sus varices la tiene alrededor de los 30, 40 años, pero la persona sufre del corazón a los 60, 70. Si perdió esa vena, le puede hacer falta unos años más tarde. Entonces es importante que los pacientes sepan que la vena safena, que es la que se trata en las varices, la puede necesitar más adelante. O sea que si hay maneras de preservarla, sería mejor.
Claro que sí, yo siempre he dicho, doctor, que el cuerpo humano es un aparato perfectamente diseñado. Todo se necesita, todo está ahí puesto en su lugar por alguna razón. Por supuesto, las personas que deben someterse a algún tratamiento, a alguna cirugía, extraer algún órgano, pues eso son causas de fuerza mayor, pero todo está perfectamente anclado, una cosa con la otra. Fíjese, las venas varices tienen mucha relación con el corazón, entonces vamos a cuidarnos, vamos a asistir al médico. Yo quiero agradecerle al doctor Muñoz que haya estado con nosotros aquí. Doctor, gracias por haber venido. Mucho gusto, gracias por la invitación. Bueno, doctor, esperamos seguirlo teniendo acá para hablar de más temas cardiovasculares, de seguir conversando sobre todo lo que tenga que ver con la salud, porque para nosotros siempre es importante conocer sobre los avances médicos, científicos, saber qué es lo que nos hace más saludables, hacerlo de la mano de profesionales y de expertos. Gracias por haber estado aquí y a ustedes gracias por haberse conectado con nosotros aquí en Salud para Todos. Hasta la próxima.